San Juan capítulo 21, del verso 15 al 19. San Juan capítulo 21, del verso 15 en adelante. Si usted lo ha encontrado, mi hermano, le invito a que respetuosamente usted se coloque de pie en reverencia a su palabra y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Señor, vamos delante de tu presencia para rogarte, Señor, que la dirección de su Santo Espíritu pueda guiar mi mente, mi corazón y mis labios. Señor, que tu Espíritu Santo sea más excelente, sea más glorioso, Señor, del sermón que hoy ha bosquejado mi hogar. Es en este momento, Señor, que queremos oír tu voz. Ese es en este momento en que somos confrontados por tu palabra. Es en este momento, Señor, que muchas veces nuestro corazón guarda silencio porque somos desnudados, Señor, ante tus ojos. Te pido, Señor, que usted guíe mi mente y mi corazón y que su Santo Espíritu dirija esta parte del servicio. Compañía de su Santo Espíritu, que rogamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mi hermano, por favor. Estando en las conferencias, citaron este pasaje bíblico y me llamó la atención, que nunca lo había meditado, de este diálogo de Jesús con Pedro. Y me llamaba la atención en que Jesús le preguntara a Pedro si lo amaba, y le preguntara 3 veces, y la respuesta de Pedro hacia Jesús fue las 3 veces la misma. Y meditaba y pensaba y decía: Señor, aquí hay algo más que a mí me falta escudriñar. Y pensando, y le decía al Señor respecto al sermón para este día, es la palabra del Señor que puso en mi corazón para compartir con ustedes, a los hermanos de Milipilla, Huilco Alto, mis hermanos de la Florida, Antuco, y a los que nos están viendo en las redes sociales, que seamos todos edificados por su palabra. Mis hermanos, la vida de Pedro tiene situaciones muy similares a las nuestras. Y le pido, hermano, que quizás en esta parte primaria del sermón vamos a citar varios episodios de Pedro que usted conoce bien, pero le pido que cada vez que yo vaya contando una situación de Pedro, usted póngase en ese lugar, como diciendo: yo también soy así. Amén. Hágame ese favor, por favor.
Pedro tenía mucha experiencia como pescador. Era un hombre, un pescador de hombre que conocía muy bien las aguas de Palestina. Pedro, hermano, convirtió su barca, yo creo que en el púlpito más sagrado, porque quien predicaba dentro de su barca era nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro fue quien, estando de rodillas, le dijo al Señor: tú eres el Señor, el Hijo de Dios. Pedro, hermano, pudo caminar un par de pasos sobre las aguas porque Dios así lo había mandado, ¿no es cierto? Conocemos esa historia y nos llama bastante la atención. Pedro comenzó a vivir muchas experiencias al lado de su Señor que lo marcarían a él para siempre. Pedro presenció la sanidad de la mujer que padecía flujo de sangre, ¿cierto? Estoy contando cosas que probablemente en el 2022 usted ha escuchado testimonios de algunos de nuestros hermanos y hermanas, y quizás usted, mi querido hermano, también ha vivido experiencias de cómo el Señor ha sido con usted, de cómo el Señor ha sido conmigo. Y quizás muchas veces nosotros hemos sido testigos de sus misericordias, hemos sido testigos de sus bondades hacia nuestra vida, y quizás como Pedro podemos decir: sí, yo estuve presente. Como nosotros, hoy los hermanos de la Florida Antuco, podemos decir: nosotros somos testigos de la sanidad del hermano Antonio. Yo estuve ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase el tercer día, adivine quién persuadió a Jesús para que no fuera. Gracias, hermano, por leer la Biblia. No, Señor, pero ¿cómo? Voy a parafrasear: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vayas a sufrir de esa manera? No, no vayas, Señor. ¿Quién fue? Pedro. Manuel. Los ojos de Pedro, hermano, mire esta parte de la historia hermosa. Los ojos de Pedro pudieron experimentar la transfiguración del Señor Jesús, y Pedro tuvo el privilegio de ver a Moisés y Elías. Y Pedro también escuchó la voz de Dios que dijo, que se oyó: este es mi Hijo amado por Cristo. A Él obedecerle, en quien tengo toda mi complacencia. Pedro escuchó esa voz, fue testigo privilegiado. Era un hombre lleno de preguntas, que interrumpía cada rato al maestro, ¿o no? ¿Y usted? ¿Cómo olvidar la pregunta, hermano, que Pedro le dijo al maestro? ¿Cuánto, Señor, maestro, cuánto tengo que perdonar a Julio que me molesta? Unas 7 veces, ¿está bien, cierto? Y la respuesta de Jesús fue: amén. Una iglesia que lee la Biblia, amén. Pedro era preguntón. Gloria al Señor. Pedro estuvo ahí cuando, en un acto grande de humildad, Jesús comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y adivine qué dijo Pedro: no, Señor, a mí no me lavará los pies jamás. Como diciendo: yo no soy digno, Señor, de que usted en ese acto, Señor, lave mis pies. No soy digno, Señor, que usted, siendo el maestro, lave mis pies. Pedro. Nosotros a veces, dentro de la iglesia, queriendo mostrar actos de humildad en las iglesias, pero mostrando solo para que nos vean que somos hombres espirituales, pero en la realidad no somos tan espirituales como queremos evidenciar, para que mi pastor me vea, para que los hermanos encargados me vean, para que el jefe de coro me vea, para que la hermandad vea que este hermano, que este pastor, wow, que es espiritual. Dios conoce la intención de nuestro corazón. La última noche, hermano, que Jesús dijo lo siguiente: todos os escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero adivine qué,
Pedro tuvo la iniciativa, tuvo la valentía, tuvo la fuerza para decir: Maestro, aunque todos se escandalizaren. ¿Qué dijo Pedro? No me desilusiones. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, Jorge, ¿qué dijo Pedro? No, yo no me escandalizaré. Todos se van a escandalizar, menos yo, Señor. Yo no me voy a escandalizar. Y nadie le preguntó a Pedro. Pedro saltó: Señor, todos se escandalizan, menos yo. Yo sí que te amo. Y como si fuera poco, dijo esto: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mostrando quizás: yo te amo más que todo esto. Yo no te voy a negar, Señor. ¿Y usted? ¿Y yo? En un momento de gran hazaña, cuando ya estaban tomando preso a Jesús, Pedro desenvainó un cuchillo, una daga, y le cortó la oreja a un tal Malco, ¿cierto? ¿Quién fue? Pero faltaba, hermano, una de las pruebas en que Pedro debía demostrar de una vez por todas que no había otro discípulo como él. Que él era el discípulo que realmente amaba a Jesús. Cuando se llevaron preso a Jesús, Pedro le seguía de lejos. Decidió sentarse con el resto de las personas en medio del patio, y una criada, al verle sentado al fuego, ojo con ese dato, al verle sentado en el fuego, fijó su mirada en él y le dijo a Pedro: tú también estabas con él. Este, sin duda, hermano, era el momento más glorioso para Pedro. Este era el momento ideal, era el momento más idóneo, que debía demostrar que estaba capacitado para seguir a Jesús, como tantas veces lo habló tiempo atrás. Era verdaderamente el momento para ver cuánto él amaba a Jesús. Y quizás todos nosotros le podemos decir a Pedro: ya pues, Pedro, ahora es el momento, demuestra que amas al Señor, ahora es el gran momento, Pedro. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No le conozco. Yo les cuento a mis hermanos de la Frida Antuco, a veces cuando estoy bosquejando el sermón y llego a esta parte y digo: yo aquí me voy a poner a llorar porque sentí la misma, siento que yo también decepciono a Dios. Porque nos llenamos la boca, porque pasamos en las iglesias demostrando una cristiandad que no la tenemos. Somos hombres que nos gusta vivir de apariencias. Somos hombres totalmente religiosos que queremos cumplir cabalmente todos los servicios de reuniones y queremos estar presentes por querer cumplir, para que nos vean. Pero cuando llega ese momento que Dios necesita que le amamos intensamente, nuestro corazón dice: no, Señor, no te quiero seguir. Como decía nuestra hermana Yana, muchos de nosotros, cuando viene la aflicción, dejamos de amar a Dios porque no nos gustan las cosas que están pasando. Vivimos con un Cristo que es un viejito pascuero para muchos cristianos. Yo le sirvo si tan solo Él me da algo. No, si alguien tiene esa manera de vivir, es porque realmente no ha conocido a Dios. A muchos les gusta un Dios misericordioso, pero no les gusta un Dios soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ha escuchado testimonios hermosos de sanidad, pero ¿sabe qué? Créame que en nuestra congregación también se nos han muerto hermanos. Y los hermanos que han vivido ese momento doloroso de la enfermedad y posteriormente la prueba, hemos visto cómo Dios los ha sostenido a ellos. Y podemos decir con propiedad, porque lo hemos visto,
Dios ha sostenido a nuestros hermanos en tiempos buenos y en tiempos adversos. Hoy día, nuestra sociedad hoy día está asustada por las cosas que están pasando en la economía. Los números de nuestro país están complicados. Muchas cesantías. El sueldo son los mismos, etcétera. Y a veces escucho tantos hermanos hablar y hablar y hablar de que hay una desesperación que va a pasar conmigo. Y estaba en conferencia y le decía a un hermano que lo veía tan afligido, y le dije: hermano, no se preocupe. Y de verdad que le digo, no se preocupe, porque quiero calmar su ansiedad. Solamente quiero mostrarle la voz de Dios que dice algo tan hermoso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos tanto este mundo terrenal, nos aferramos tanto a este mundo. ¿Y sabe qué? Este mundo va a perecer, este mundo todo se va a quemar. Por eso, cuando uno entiende que mi felicidad está al otro lado de la eternidad, hay palabras como el profeta Habacuc, que usted conoce bien, que él también estaba en un momento de una sociedad tan difícil como quizás la vivimos nosotros, que de verdad comparado con otros países no es tanto. Pero cuando Habacuc tuvo una conversación seria con Dios, y Habacuc fue tan, no sé decirlo, como quizás insolente al decirle a Jehová, tan limpio de ojos que no eres capaz de ver la maldad. Pero cuando Jehová conversó con Habacuc, ¿sabes lo que dice Habacuc? Temblaron mis huesos cuando escuché tu voz. Y escribió quizás uno de los cánticos hermosos que nosotros cantamos. Y aunque la higuera no florezca y en la vida haya un fruto, aunque falte el producto del olivo y no hayan vacas en el establo, usted sabe cómo termina. Con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en el Dios que me ha dado una casa. Con todo yo me alegraré en el Dios que me ha dado universidad. Con todo yo me alegraré en el Dios que me ha dado todos mis bienes materiales. No. Cuando el hombre como Habacuc conversa con Dios, su corazón termina diciendo: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Gloria al Rey que vive para siempre. Otros le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, porque hablas como ellos. Y esto no lo puedo entender de Pedro. No tan solo la segunda vez, no es que lo haya negado. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Pedro maldijo a Jesús y no lo podía creer. Lea su palabra, dice: comenzó a maldecir. Pedro, por favor, por último, niégalo segunda vez, pero ¿cómo llegar a maldecir y a jurar que no lo conocía? Señor, te serviré hasta la muerte, pase lo que pase. A la primera, me voy del evangelio. Señor, ya no me ama porque no me responde. No ha conocido a Jesús. Y en ese momento, mi querido hermano, ocurrió lo que menos Pedro quería que ocurriera. Escuchó al gallo cantar. ¿Y sabe lo que para mí fue peor en ese momento? Porque lo dice la Escritura. Es que en ese momento, aleluya, la mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús. Yo creo que esa mirada de 0 palabras fue el dolor más desgarrador de Pedro. ¿Se acuerda todo lo que le contextualicé para atrás? Todo lo que hizo Pedro. Estuvo en la transfiguración, estuvo en las sanidades, fue testigo cuando tuvo Moisés y Elías. Y en ese momento yo creo que Jesús se cruza con la mirada de Pedro, y en su mirada Jesús quizás le habrá dicho, estoy parafraseando, estoy inventando, tienes derecho a juzgarme porque no dice la Escritura, pero pienso que quizás Jesús le dijo en esa mirada: Pedro, viste que no podías amar.
Quizás en esa mirada de un Cristo, de un Dios hombre adolorido por su cuerpo. En un sermón que el Señor me dio respecto a la negación de Pedro, le comentaba a ese hermano de Antuco, fue que a Jesús le preguntaban: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: sí, lo soy. Hermano, su palabra dice que le pegaron combos, le jalaban sus barbas, lo escupieron. A Jesús, por decir la verdad, le pegaron. Pedro, por mentir, ileso. ¿Tú estabas con él? No. Ese cruce de mirada, yo creo que para Pedro fue horrible. Esa mirada, hermano. ¿Me mutea un poquito? Gracias. Esa mirada, hermano, que desnuda nuestras vidas. Y cuando estaba escribiendo y puse estas palabras, la mirada que desnuda el corazón de cualquiera, que es la mirada que descubre todas las intenciones de nosotros. Se llama Julio Pradena, mi hermano. Julio, ¿crees que amas al Señor como lo muestras en la iglesia? La mirada de Jesús le dirá a él, a mí y a muchos de nosotros que no es así. Si Cristo estuviera aquí presente, que nuestros ojos lo pudieran ver como ven esta flor. Sea sincero, hermano. ¿Quién de los que estamos aquí nos atreveríamos a cruzar la mirada con el nuestro? ¿Sabe qué? Yo no quiero. No me atrevería a cruzarme con la mirada con mi Cristo. Me llené la boca diciendo que le iba a servir. Me llenaba la boca diciendo que me iba a guardar para Él. Me llenaba la boca que iba a ser fiel a Él. Me llenaba la boca que iba a ser el mejor hermano dentro de la iglesia. Y si Cristo estuviera aquí mirándome, miraría y me diría claramente: Manuel, así no ha sido. ¿Se da cuenta que Pedro es muy parecido a nosotros? Si hay un hermano que no se siente así, gloria a Dios por su vida. Pero en este capítulo de San Juan 21 vemos a Pedro. Para que sepa, hermano, San Juan 21 es cuando Cristo ya resucitó. Y vemos ahora a Pedro volviendo al mar. Ya dejó de ser un pescador de hombres, volvió a ser un pescador de peces. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás preguntas me salían a mí: ¿y continuará Pedro las enseñanzas de Jesús? ¿Testificará de lo que su maestro le había enseñado en los ministerios de los 3 años? Y aquí donde viene unas hermosuras que hay en su palabra. Y quizás nos preguntamos: ¿dónde está la perseverancia de los santos aquí? ¿Dónde está la perseverancia en Pedro? Claramente la perseverancia de los santos no está en Pedro. Aleluya, la perseverancia de los santos está en la persona de Jesucristo. Bendito el Rey que vive para siempre. Pedro aprendió, hermano, con esa negación, que no podía confiar en sí mismo, que su autoconfianza como pescador se ve reducida sin su Señor, que su vida ya no es igual. Mire, ahí mismo en San Juan, si tiene su Biblia abierta, vaya al verso 5.
quiero que empiece a disfrutar la restauración de Jesús a Pedro. Amén. Y mi maestro hace las cosas muy bien. Verso 5, estamos ahí mismo, ¿cierto? ¿Lo encontró? Dígame amén. Ya, sígame con la lectura. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Un paréntesis, hermano. Pedro pescó toda la noche. Lo que saben de pesca, no se pesca en el día, se pesca de madrugada, se pesca en la noche. Más el maestro de los maestros en pleno día le dijo: vayan y echen la red a la derecha. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: miren, no se habían dado cuenta, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y quiero que vean bien este detalle, como parte del verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Adivinen dónde estaba Pedro cuando negó al maestro. Estaba sentado alrededor de unas brasas. Y aquí yo dije: uy, Señor, ¿cómo preparas todo con tanto detalle? Como diciendo: Pedro, cuando comenzó a negarme, estaba sentado en las brasas, ahora yo voy a hacer una brasa para esperar a Pedro. Al descender a tierra, verso 9, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús busca a Pedro, hermano, y ojo, que son lindos detalles de Dios. Hombre, Jesús le prepara el desayuno a Pedro. Qué hermoso, hermano. Gloria a mi maestro. Como decía, las brasas de fuego que le recordarían a Pedro donde estuvo sentado la noche en que lo negó. Por lo tanto, esta escena, hermano, le traería a Pedro vivos recuerdos de la negación, al mismo tiempo, hermano, que vamos viendo cómo Jesús va restaurando la vida a través de 3 importantes preguntas. ¿Y por qué, hermano? Porque solo Jesús es el verdadero restaurador de nuestras vidas. Vamos con el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús, hermano, inicia este diálogo llamándolo a Pedro por su antiguo nombre que le harían recordar sus inicios: Simón, hijo de Jonás. Y Jesús, para confirmar el llamado de Pedro, necesita restaurarlo primero. Simón es el nombre que le recordaría su vida antes, cuando comenzaba su ministerio con Jesús. Simón era el nombre que lo hacía inmerecedor de su gracia. Simón era el nombre que lo hacía inmerecedor de cualquier favor. Simón era el nombre que lo hacía inmerecedor de ser un discípulo de un gran rey. Simón era el nombre que lo hacía inmerecedor de ser un predicador del santo nombre de Jesús, inmerecedor de seguir el nombre de Jesús. Seguido, hermano, de esto hay una pregunta: ¿me amas más que estos? Este fue el que él mismo dijo: cuando todos se escandalizaren, yo no me voy a escandalizar. Cuando dice me ama más que esto, hermano, esto tiene una pregunta con sentido de comparación.
Y el problema, hermano, de esta pregunta es que Jesús la está haciendo después, como dije delante, que la ha negado 3 veces. Porque la pregunta, si lo hubiese hecho antes de la negación, probablemente Pedro, como en su forma, le ha dicho: Señor, tú sabes que te amo. Pero aprenda esto, hermano, que es bonito. Y aquí cuando yo digo que es bonito hablar de teología, porque a veces la teología como espanta a la iglesia, pero no es así. Cuando Jesús le pregunta, escúchenme bien todos, sobre todo los jóvenes. Cuando Jesús le pregunta la primera vez a Pedro: ¿me amas?, Jesús ocupa el griego agapao, de este amor intenso, de este amor que sobrepasa todo. Y tú lo puedes buscar en su diccionario griego. La respuesta de Jesús no es: sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta en griego de Pedro viene del griego fileos. La respuesta de Pedro fue como esto: Señor, te estoy tomando cariño. Pero la segunda pregunta de Jesús, cuando le dice: ¿me amas más que estos? Cuando Pedro siempre se mostró que él iba primero, que él iba a defender más que los otros discípulos, que él siempre iba adelante, que él iba a defender a Cristo por sobre todas las cosas. Pero Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas con ese amor tan intenso más que todos estos tus compañeros? Pedro en su corazón sabía que no podía mentirle a Jesús. Para que usted me entienda, la respuesta de Pedro fue: Jesús, no te amo como tú me amas. Yo que decía que te iba a defender, yo que decía que yo te iba a defender, yo que decía que tú eras el Cristo, yo que decía y hacía y decía, no fui capaz de amarte. Y cuando escribía esta parte del sermón, el Espíritu Santo también me hablaba a mí y me decía: Manuel, ¿me amas? Y yo que creo en la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios, le tuve que decir en mi escritorio: no, Señor, no te amo como tú me amas a mí. Mira, la segunda vez. Y Jesús, como nos conoce y conoce a Pedro, le pregunta por segunda vez. Y ya no lo complica tanto con la comparación. Ahora solamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? Solo contigo, ya no te quiero comparar con el resto. Ahora yo solo te pregunto a ti: Pedro, ¿me amas? Pregunta de nuevo en griego, agapeo. Le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas con la intensidad? ¿Estás dispuesto a amarme hasta entregar la vida? ¿Me amas de esta manera? La respuesta de Pedro por segunda vez ocupó la palabra del amor, filios. No, Señor, yo solo te quiero. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no se atrevía a mentir al Cristo omnisciente que lo despedazó con la mirada. No podía mentirle una vez más al gran maestro. Bendito el Rey que vive para siempre. Porque Pedro claramente ya no estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Examine su corazón y recuerde cuántas promesas usted le hizo al Señor y no se han cumplido.
No, ahora sí, Señor, dame esto, no sé, las promesas que usted haya querido hacerle. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que me llama la atención es que con ese corazón infiel de Pedro, aún así Cristo le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Y decía: pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo Cristo le dice a alguien que falla tanto que pastoree mis ovejas? Me llegó la respuesta rapidito en el Salmo 23. Pedro y nosotros fallamos como ovejas, pero Él, aleluya, es el gran pastor. Nosotros creemos que amamos al Señor, pero no le amamos. Vea su vida cómo gira, cómo le es fácil ceder a la tentación, cómo le es fácil ceder al pecado, cómo le es fácil alejarse de Dios, cómo le es fácil no amar su palabra, cómo le es fácil dejar de orar, cómo le es fácil dejar de congregarse. Creemos que le amamos al Señor porque venimos sagradamente, religiosamente a los cultos, hermanos, y esto no es así. Le hago una pregunta si de verdad es capaz de contestarme con un amén, y seamos sinceros. ¿Está dispuesto a dar la vida por Jesús? Usted, hermano, pudiendo estudiar la palabra del Señor con mayor diligencia, no lo hace. Pudiendo congregarse sin falta los días de reunión, no lo hace. Al llamado de su pastor o de los líderes, a la solicitud de trabajo especial para la iglesia, no lo hace. Por eso la pregunta viene a nosotros: ¿me aman más que estos? Gloria sea el nombre del Señor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con un amor intenso? Pedro le respondió: Señor, estoy parafraseando para que entienda rápido: Señor, te estoy tomando cariño. Gloria sea al Señor. La tercera vez, verso 17, le dijo la tercera vez. Y ahora, hermano, póngame atención. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ahora, en la tercera vez, Cristo ocupa el verbo filios. Ya no ocupa el verbo agapeo. En otras palabras, la tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me estás tomando algo de cariño? Es que fue cuando entendí que ni siquiera Pedro puede amar como él decía que amaba. Porque su palabra dice: Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez. Hermano, ¿sabe qué? Ya no podemos aparentar el falso evangelio que llevamos. Ya no es tiempo. Porque hoy día claramente, transparentemente, Jesús nos pregunta a todos los que estamos en esta reunión: ¿me amas? Yo creo que todos nosotros, acusados por nuestra conciencia, espero que tengamos la completa sinceridad para decirle: Señor, no te amo como tú mereces que te ame.
Gloria al Rey que vive. Jesús, hermano, tenía que vaciar completamente a Pedro para poder restaurarle. Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú no puedes. Pedro, vacíate. Pedro, reconoce que tú eres infiel. Reconoce, Pedro, que sin mí no puede vivir. Reconoce, Pedro, que tú no sirves. Es ahí, en ese momento, que Dios ocupará a vasos frágiles como a Pedro para apacentar la grey de Dios. Y espero que todos nosotros, yo el primero, podamos decir en esta noche: Señor, necesito que vacíes mi corazón. Si hay orgullo, vacéalo, Señor, no quiero nada de mí. El apóstol Pablo decía frecuentemente: yo necesito menguar para que Cristo viva en mí. Necesito yo vaciarme ante la persona de Jesucristo. Yo necesito que Él me restaure verdaderamente de mí, de la humanidad de Manuel. Nada se puede sacar, nada bueno hay en mí. Necesito que Cristo vacíe completamente mi vida, porque le he sido infiel, no he sido el hombre que Cristo esperaba que yo sea. Y estoy dispuesto en esta noche a yo el primero decir: Señor, tú sabes que yo no te amo como debiera amarte. Vacía mi vida y de verdad la entrego delante de tus plantas para poder apacentar a otros, hablarles de Cristo, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay perdón, y sobre todo decir de nuestro corazón: en Cristo hay salvación y vida eterna. Eso lo hace un corazón que reconoce que no hay nada bueno en nosotros, en mí. Y disculpe, se lo quiero decir con todo corazón: en usted no hay nada bueno. Gloria al Rey que vive. Fallamos en los devocionales personales. Fallamos en los devocionales familiares. Fallamos como servidores. Aún así, al vaciarnos, Él nos dice: apacienta mis ovejas. Hechos 2:22 dice lo siguiente. Palabra de Pedro. Mire, este Pedro pastor, el Pedro restaurado. Palabra de Pedro: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahora Pedro, con estas palabras, ¿sabe qué? Pedro sí de verdad estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Aleluya, bendito el Cordero de Dios. Cuando Cristo va a ser nuestra vida y es el Señor de nuestra vida, créame que todos nosotros vamos a estar dispuestos incluso hasta dar la vida por este evangelio, por el evangelio maravilloso que Cristo hizo en nuestra vida. Que yo era culpable de la muerte eterna, mas vino Cristo, vació mi vida y me dijo: ahora tú eres salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4 dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aleluya, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando con ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, este es un verdadero pastor que vació su corazón ante el maestro y fue llenado y fue hecho un pastor por la voluntad de Cristo.
Estaba tan complicado en mi escritorio. Tan complicado en mi escritorio por esta palabra y por mi vida. Pero me acordé de algo tan hermoso. Que el Señor decía en mi corazón: me has fallado, Manuel. No me amas. No has dado lo que yo esperaba de ti. Pero ya en Wilco Alto vamos a cenar los dos. Allá en Wilco Alto hay muchos que en esa noche se van a reconciliar. Si tú eres de los que están como yo, que siente que no has amado a Dios como Él merece que le amemos, hoy Él te está invitando a su mesa. Y quiero que aprenda un detalle. Si no mal recuerdo, en Lucas capítulo 22, verso 19, cuando habla del pan. Cristo toma el pan. Haga cuenta que este es el pan. Y la palabra del Señor nos dice: este es mi cuerpo. No lo dice así. Dice: esto es mi cuerpo. Y lo que Jesús está diciendo es esto: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. De necesidad, los discípulos, véanlo. Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado. Vean mi cuerpo lo que le va a pasar. Este es mi cuerpo, hijo. Esto me van a hacer a mí por ti. Tú que me amas de una manera infiel, yo voy a entregar mi cuerpo para amarte con amor eterno. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, para que usted y yo en esta noche podamos ser reconciliados con el Eterno. Y espero que al final del culto el Señor nos pregunte: ¿me amas? Puedo amarte ahora por tu gracia, porque tú me has restaurado. Le invito a colocarse de pie y oremos. Padre eterno, Padre eterno, siento esa mirada, Señor, con la misma que cruzaste con Pedro. ¿Qué te puedo decir? No te podemos engañar. No te podemos engañar. No te amamos. No te amamos como debiéramos amarte. Y quizás como la tercera vez Pedro se entristeció, nuestro corazón también se entristece al no ni siquiera tomarte cariño como debiéramos tomarte este cariño. Aquí estamos delante de sus plantas, Señor. Tal como somos. No queremos presentarnos con apariencia de hombres con un porte espiritual. No, Señor. Yo creo que todos, si es por merecimiento, debiéramos estar en lo último de la fila. Más hoy, en esta noche, usted nos invita a su mesa. Aleluya. Para reconciliarnos con usted. Señor, tanto nos ama. Nunca vamos a comprender este amor que usted tiene con nosotros. Nunca lo comprenderemos. Solo queremos darte la gloria por amarnos con ese amor
que nosotros no hemos sido capaces de corresponder. Guarda esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Que podamos, Señor, cenar ahora con entendimiento. Y que podamos decirte de aquí en adelante: quiero servirte. No por mi pastor catalán, no por los hermanos que lideran, no por los hermanos que están a cargo de los anexos, no. Quiero servir al Rey que me ha amado. Quiero servir al Rey que me ha amado tal como soy, que me ha perdonado y que me ha vaciado y que me ha dado la encomienda de hablar de este evangelio. A ese Cristo queremos servir a partir de esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos, y que este momento solemne de cenar contigo, Señor, sea un momento tan especial como sé lo que es para usted, pero esta noche va a ser muy especial para nosotros también. Gracias, Señor. Oración de gratitud que hacemos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria al Rey que